gracias por estar aquí compartiendo este seminario. Y bueno, tanto Pedro como yo, la idea es un poco aterrizar el nuevo diseño curricular que vino con la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Educativo. En esta primera parte me voy a encargar un poco de ver la diferencia de los elementos curriculares que teníamos con la legislación anterior. Esto va a afectar a todas las etapas educativas y bueno, digamos que lo voy a centrar en infantil y primaria, pero todo esto se traslada a la etapa educativa de secundaria obligatoria también, ¿vale? Y bachillerato, es decir, que vamos a seguir hablando el mismo lenguaje. Entonces, en esa primera parte contaré todo esto y me detendré en el tema de la educación infantil y primaria en cuanto al trabajo de la informática, la programación y algún aspecto del pensamiento computacional que viene expresamente reflejado en la legislación, pero sobre todo el objetivo, digamos, a conseguir es que podamos saber interpretar la legislación actual para detectar dónde estamos trabajando esos aspectos que nos interesan en el proyecto o programa que estamos trabajando. Entonces, bueno, empezaremos en parte un poquito con ese diseño curricular que he comentado. Vamos a ver los elementos de la LOMLOE y vamos a detectar dónde vamos a encontrar esos elementos curriculares que implican el trabajo de la programación en la informática con algún ejemplo específico. Y en mi caso me detendré en infantil y primaria y luego ya Pedro os hablará de las siguientes etapas educativas. Bueno, por recordar un poquito, yo creo que muchos de los que estáis aquí presentes ya habéis, vamos a decir, sufrido el tema de los elementos curriculares y estos son los elementos curriculares con los que hemos trabajado siempre en las etapas educativas, ¿no? Entonces, por recordar, teníamos unos objetivos, teníamos una metodología, unas competencias, que hasta ahora hablábamos de competencias clave, ¿de acuerdo? Y que eran transversales a todos los contenidos y criterios de evaluación que se impartían en las distintas etapas educativas. Y teníamos también con la LOMCE, tuvimos los estándares y resultados de aprendizaje que nos ayudaban a poder evaluar los criterios de evaluación. Es decir, los criterios de evaluación se redactaban de una forma muy holística y se operativizaban a través de los estándares de aprendizaje. ¿Vale? Perdón, aquí. Entonces, para que centremos todo esto de los elementos curriculares y cómo se articulan en el sistema, vamos, en el sistema educativo español, en las etapas preuniversitarias, siempre tenemos la ley que regula estas etapas, ¿de acuerdo? Ahora estamos ya en la LOMLOE, estamos bajo la Ley Orgánica 3 del año 2020, ¿no? Que modificaba la ley que teníamos, la LOE del 2006, por eso es la M de modifica. ¿De acuerdo? Y en esta ley, fijaros, definen el currículo porque los elementos curriculares son aquellos que se definen siempre en los currículos. Aquí define conjunto de objetivos, habla de competencias, habla de contenidos, de métodos pedagógicos y criterios de evaluación. ¿Vale? Fijaros que aquí desaparecen los estándares de aprendizaje, que sí que aparecían en la definición curricular anterior. Hablan de competencias sin especificar la ley que tenemos ahora claves y específicas, es decir, hay dos tipos de competencias, ¿vale? Y ha cambiado el tema de metodología didáctica por el término métodos pedagógicos, ¿no? Porque parece que engloba más cosas y siempre hemos tenido esa pequeña discusión qué es metodología y qué no. Bueno, pues ahora el paraguas es métodos pedagógicos, ¿vale? Pero el funcionamiento es el mismo. Entonces, una vez que tenemos la ley, se emiten los reales decretos de enseñanzas mínimas para todo el Estado español y luego cada comunidad autónoma, digamos, articula su propio real decreto. Entonces, para esta presentación se ha trabajado un poco con ya, digamos, lo que se pone operativo en las aulas y en este caso se ha elegido los decretos de la Comunidad de Madrid, pero siempre estos decretos tienen que contener lo redactado en ese Real Decreto de Enseñanzas Mínimas. ¿De acuerdo? Creo que en la única comunidad, creo que es Ceuta y Melilla, las
las que todavía no tienen currículo propio, si no lo han hecho en estos últimos años, no lo he comprobado, y que se rigen por el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas. Todas las demás comunidades desarrollan su propia legislación curricular. Entonces, los nuevos elementos ahora, y tomo el ejemplo de educación primaria, porque educación primaria tiene perfil de salida y educación infantil no, que es otro de los aspectos clave de esta nueva legislación, que tenemos perfil de salida para la etapa de educación primaria. Entonces, para primaria, los elementos curriculares que tenemos son los objetivos, las competencias clave y específicas. Fijaros que aquí estamos hablando del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, ¿vale? Y cuando ya hablamos del currículo, ya se concreta en el tema de esas competencias que hablábamos de específicas, ¿vale? Ahora vemos la diferencia. Las competencias clave en la LOMLOE, ¿vale? Y he señalado la competencia que más afecta, ¿no? al desarrollo de la informática, la programación, pues bueno, serían estas dos, ¿de acuerdo? Sobre todo va a ser la C, ¿vale? Aunque sabéis que en la competencia digital también se trabajan aspectos que se pueden relacionar, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las competencias clave de donde podemos también extraer información, sobre todo, que ahora lo veréis en las etapas, exceptuando en infantil, ¿de acuerdo? Esas competencias tienen las clave, tienen asociados descriptores, que a su vez se relacionan con las competencias específicas, elemento curricular nuevo. ¿Vale? Entonces es importante tener esto en cuenta porque lo que ha hecho esta nueva legislación es, bueno, avanzar muchísimo en las matrices y en las relaciones, en esas matrices que trabajamos también aquí en el proyecto, pues ha avanzado mucho y ya hay muchas que nos han avanzado el trabajo de relación. Bien, ¿por qué pongo esta disposición transitoria? Cuando salió la LOMLOE, pues eliminaron, como os decía, el elemento de los descriptores, estos de los estándares de aprendizaje evaluables, que en el fondo son esa operativización de los criterios de evaluación, pero ahora lo veréis cuando haga el resumen, yo recomiendo que no los perdamos de vista, ¿no? Porque se hizo un esfuerzo grande en esta legislación para poder redactar y operativizar los criterios de evaluación y ya redactar de forma que podamos evaluar esos indicadores, y es un material o es una documentación que nos puede venir muy bien a la hora de medir, ¿vale? Y de redactar nosotros. Entonces, perdón, respecto a la educación primaria, también educación infantil. La educación primaria y la educación infantil se estructuran en ciclos. En educación infantil tenemos 0,3 y 3,6. Y en educación primaria tenemos 3 ciclos. Primero y segundo curso se engloban en el primero, tercero y cuarto en el segundo ciclo, y quinto y sexto en el tercero. Entonces muchas veces se programa por ciclos y no por cursos. ¿De acuerdo? Luego también es importante esa forma de programar de forma holística. De hecho, el tema de los ciclos ha vuelto porque en la legislación anterior volvieron a cursos. Es decir, esto es como cíclico. Tuvimos ciclos, luego cambiaron a cursos, sobre todo en primaria, en infantil siempre se ha mantenido, pero ahora volvemos a los ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, eso también lo tenemos que tener claro a la hora de detectar todos esos elementos que tenemos. Y lo importante, las competencias clave y el perfil de salida, que es lo que nos han incorporado los descriptores operativos. Es decir, ahora las competencias clave tienen sus descriptores operativos y esos descriptores operativos están asignados a esas competencias específicas. Entonces, esto ya es importante porque, por ejemplo, la competencia digital que nos afecta, bueno, y la competencia en ciencia, tecnología que nos afecta para la programación, para la informática, pues tiene ya unos descriptores asociados. En el caso de esa competencia son los descriptores STEM. Entonces, esos descriptores ahora son importantes a la hora de ver dónde estamos trabajando y qué estamos trabajando respecto a la programación o a la informática.
¿de acuerdo? Eso nos va a servir para poder medir el nivel de logro de esas competencias clave a través de esos descriptores de un alumno en un momento determinado, pero sobre todo para conformar ese perfil de salida a nivel competencial. Ese perfil de salida se va a pasar luego a ese perfil inicial competencial en la educación secundaria obligatoria. Y entonces los centros ahora se tendrán que comunicar de otra manera respecto a la evaluación de los estudiantes. Bueno, fijaros que el perfil de salida al final es el referente último, ¿vale? De la evaluación de los aprendizajes, es decir, nos sirven los criterios, pero si los criterios no los tenemos asociados a esos descriptores de las competencias específicas y a su vez con sus competencias clave, no tendremos nada, ¿vale? No tendremos información. Entonces, esto siempre habría ya que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, fijaros. Esa correlación de los descriptores operativos y las competencias específicas, ¿de acuerdo? Conlleva a esa valoración intermedia, digamos, de esos criterios de evaluación. Luego, los criterios de evaluación nos sirven de nexo, pero si os volvéis a fijar, siguen estando redactados a nivel holístico y realmente nos vamos a tener que guiar por los descriptores, ¿vale? De las competencias específicas asociadas a esos descriptores de las competencias clave. ¿Vale? El desarrollo de los objetivos siguen estando ahí, pero los objetivos son a nivel de etapa educativa, ¿de acuerdo? Entonces están redactados a nivel muy grande, en otros se trabaja ya por objetivos desde hace años, ¿de acuerdo? Entonces esos objetivos sí que están legislados, es un elemento curricular, pero son unos objetivos muy generales de etapa educativa que se consiguen a través de los 6 años, por ejemplo, en infantil y de los 6 años en primaria y ahí con la suma de todos los cursos de cada una de las etapas que coincide también que son 6, ¿vale? Porque en 0 a 3 tenemos 3 cursos y de 3 a 6 tenemos 2. Aquí nos hemos centrado en la etapa donde ya es obligatoria y están en los colegios, ¿de acuerdo? Nos estamos centrando en infantil en 3-6, que es lo que más estamos trabajando en el proyecto. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? de los descriptores operativos. La competencia matemática tiene asociados, aquí he puesto los 5 primeros, ¿vale? Pero aquí tenemos asociados todos esos descriptores. Aquí es donde tendremos que seleccionar los que de verdad vamos a trabajar cuando diseñamos una actividad o si programamos desde arriba, detectar lo que tenemos y luego diseñar las actividades, ¿no? Aquí podemos hacerlo de arriba abajo y de abajo arriba, pero lo importante es que sepamos buscarlo, manejarlo en el currículo, ¿vale? Por sintetizar y no alargarme mucho, teníamos este mapa con esos elementos que os he explicado antes y las novedades al final que incorpora la legislación, pues son estas, ¿vale? Tenemos nuevos elementos como son competencias específicas y descriptores de esas competencias clave. En enseñanzas mínimas solo se habla de competencias, pero sí que luego en la legislación de la Comunidad de Madrid han decidido tener competencias específicas, ¿de acuerdo? Habría que analizar distintos currículos y distintas comunidades han podido elegir hacer otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que obliga es que lo que se describe en las enseñanzas mínimas, ¿de acuerdo?, esté contenido en el Real Decreto que se desarrolla posteriormente en las comunidades, pero esas comunidades pueden ampliar y decidir, cumpliendo esos mínimos establecidos, hacer lo que crean conveniente, ¿de acuerdo? Perfil de salida, ¿de acuerdo? En infantil no existe perfil de salida, es una etapa muy inicial y no existe perfil de salida, pero sí que tenemos ese perfil de salida en secundaria y sí que tenemos un perfil de salida para secundaria obligatoria, etcétera. ¿De acuerdo? El perfil de salida se ha definido para las etapas siguientes a la de infantil. El cambio que os he comentado de métodos pedagógicos frente a metodología didáctica también ha cambiado un poco la nomenclatura respecto a los contenidos, ¿vale? En algunas legislaciones se incorporan saberes básicos, ¿vale? En la LOMLOE, pero hay otras que no. Entonces, bueno, seguimos hablando de contenidos cuando hablemos de saberes básicos. Sí que es verdad que hacen un esfuerzo otra vez, como teníamos en el año 92, por desgranar en algunos desarrollos curriculares esos contenidos
en actitudes, en conocimientos, en procedimientos, actitudes, etcétera, valores, ¿vale? Pero bueno, eso ya es a hilar todavía más fino y desaparece ese elemento que teníamos, que apareció en la LOMCE, ¿vale? En la anterior a la LOMLOE, pero que en mi opinión recomiendo tenerlos presentes, ¿vale? A la hora de diseño. Entonces, si nos detenemos en educación infantil, ¿vale? Yo no he preparado algo tan exhaustivo en este caso como ahora seguirá Pedro, ¿vale? He hecho más que nada un poco una síntesis porque en una hora para hablar de todo esto sería inviable. Esto lo podemos desarrollar todo lo que queráis. Entonces, en infantil sabéis que se estructura por áreas. Las áreas del currículo de educación infantil son estas y todo se trabaja de una manera muy interrelacionada. Siempre he dicho que infantil es la etapa donde se ha trabajado siempre por proyectos y se ha trabajado de esa forma interdisciplinar entre las disciplinas o áreas que marcan su currículo. Entonces, fijaros, en el currículo oficial de la Comunidad de Madrid, en todos los currículos os aconsejo que vayáis al final a los anexos porque es donde vienen todas las relaciones que ya están hechas, con todos estos elementos curriculares nuevos que os estoy contando. Y por ejemplo, aquí tenemos un desarrollo de contenidos por bloques en su diferenciación de conocimientos, destrezas y actitudes, ¿de acuerdo? Luego, sí que, fijaros, aquí tenemos conocimientos, destrezas y actitudes, pero luego aquí no nos indican, ¿no? ¿Qué definiciones para conocimiento, cuál es una destreza, cuál es una actitud? Y es evidente que nosotros tenemos que saber. Por eso, en mi opinión personal y por todos estos años de trabajo, a mí esta clasificación así, tal y como está aquí ahora mismo, a mí no me sirve, ¿de acuerdo? Porque es poner un título grande, si no los han clasificado como tales y lo tenemos que hacer nosotros, pero lógicamente un buen docente sabe distinguir entre un conocimiento, una destreza y una actitud, ¿vale? Dicho todo esto, cada uno que lo interprete como quiere. En este caso, bueno, pues hablan de alfabetización digital. ¿De acuerdo? Que hay algunos conocimientos que no están relacionados directísimamente con programación informática o pensamiento computacional, que sí que es un concepto que, digamos, nombran en todos los currículos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí, pues la función educativa de los dispositivos y elementos tecnológicos sí que encajaría, ¿no? Con informática, por ejemplo. Pero bueno, aquí el uso responsable de las tecnologías, etcétera. Entonces, esto es lo que nos dicen, ¿no? Que tenemos que trabajar. Y de ahí nosotros, pues, extraeríamos lo que necesitamos para el desarrollo de esta área, ¿no? Respecto al pensamiento computacional, y aquí le doy las gracias a María Zapata porque ella ya tenía esta información, ¿vale? Y sí que es verdad que en el currículo aparece, ¿no? La palabra pensamiento computacional y bueno, pues es algo que también se trabaja. Aquí no voy a entrar en temas de porque no soy experta tampoco en este tema, aunque conozco porque he trabajado mucho con Ángel, pero bueno, aquí lo dejo también para que veáis pues que aquí está sacado del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, ¿vale? Y se ha detectado que el pensamiento computacional se puede trabajar de esta manera y no tiene por qué ser en infantil, evidentemente no hay áreas como informática, es una mezcla, como os digo, pero bueno, cuando estamos haciendo estas cosas que sí que tenemos definidas en el currículum, pues estamos trabajando el pensamiento computacional. Luego veremos en primaria qué pasa en este otro aspecto. Y algunos de estos desarrollos están más directamente enfocados, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Con la informática también, pero al final con otras materias. Entonces, para el currículo de educación primaria de la Comunidad de Madrid, donde se puede detectar, ¿no? Con mayor presencia el tema del aprendizaje de la programación y la informática, bueno, pues aquí sí que he elaborado esta matriz donde, fijaros, sí que relacionamos los contenidos o saberes básicos, ¿vale? Con los criterios de evaluación, con las competencias específicas, los descriptores operativos y las competencias clave, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer ciclo, bueno, pues no se trabaja esta parte de los contenidos referidos
a estos aspectos. Se hace una introducción a los dispositivos tecnológicos básicos, uso de aplicaciones limpias y lógica de programación básica, ¿no? Luego, este nivel es muy holístico también, ¿vale? Pero es un poco el resumen. Ahora veréis la diferencia con lo que ha hecho Pedro, que sí que ha ido matizando, ¿no? Todo eso en las otras etapas. Entonces, bueno, pues es otra manera de trabajar. En esta primera parte es para que todos seamos capaces, ¿no? De buscar esa información y de saber qué es lo que tenemos que buscar y hacer un primer avance de lo que tenemos en los currículos de infantil y de primaria. En el segundo ciclo, aquí tenemos, ¿no? Cómo se avanza en los contenidos y en el tercer ciclo, pues ya se trabajan estos contenidos, ¿no? Aquí ya estamos hablando de informática y de programación en concreto. Y bueno, pues estos contenidos están directamente asociados con estos criterios de evaluación, que a su vez están directamente asociados con esta competencia específica, cuyo descriptor operativo, porque cuidado, en las competencias clave tenemos varios descriptores operativos, como hemos visto los de STEM, que son los que nosotros vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos este descriptor operativo. Es verdad que las competencias clave también, fijaros, siempre tenemos que saber que las competencias clave que podemos trabajar cuando estamos trabajando todos estos criterios, aquí tenemos la competencia digital, pero de forma transversal trabajamos la comunicación lingüística cuando estamos trabajando todo esto. ¿De acuerdo? Es decir, que no solo nosotros tenemos que asociar el trabajo de la informática exclusivamente a los descriptores que encontremos tanto en competencia digital como en competencia matemática y competencias básicas. Competencias clave trabajamos también, ¿vale? Pero lógicamente no tendrá el mismo peso ni tantos descriptores de estas competencias clave para la programación y la informática que estas otras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta sería una relación curricular interesante para de ahí ya elegir exactamente en el desarrollo curricular que queramos, si es el de la Comunidad de Madrid o si es el de enseñanzas mínimas para que nos sirva para todo el desarrollo curricular del Estado, asociar concretamente esos descriptores que vienen establecidos en ese perfil de salida, ¿vale? De la etapa. Entonces, fijaros, también en el currículo de primaria tenemos una asignatura específica que es tecnología y robótica, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos su desarrollo curricular. Sí, yo he puesto aquí el enlace, que no sé si me da miedo irme a ver si puedo volver o no, porque esto es una descarga que he hecho. Bueno, no es tan importante, ¿vale? Pero sí es importante que cuando vayamos a educación primaria, a su currículo, nos vayamos a esa página 14 para que veáis el desarrollo curricular que ya está hecho con relaciones, ¿de acuerdo? Y en este caso no hay una matriz de relación en ninguno de los currículos a este nivel, ¿de acuerdo? Este es el nivel que tenemos que elaborar nosotros, pero sí que os vais a encontrar ya muchas matrices curriculares que relacionen, por ejemplo, perdonad, contenidos con criterios de evaluación o criterios de evaluación con descriptores de las competencias clave y competencias específicas, ¿de acuerdo? Ahí ya ha dependido de cada comunidad el trabajo que hayan hecho posterior al desarrollo curricular de las enseñanzas mínimas. ¿De acuerdo? Y muchas veces nos podremos guiar por un desarrollo curricular más avanzado en otra comunidad para poder trabajar nuestro desarrollo curricular a nivel de actividades que diseñemos para los centros, para las propuestas que hagamos en el proyecto programa también, lógicamente. Entonces, bueno, pues para finalizar, aquí tenéis también un poco, vuelvo a dar las gracias a María Zapata, porque he creído conveniente también pasar esta diapositiva para ver que también ese pensamiento computacional que va a afectar a esas competencias que hemos hablado antes, pues también se trabaja cuando hacemos todas estas cosas en el currículo de educación primaria. Y vuelvo a reseñar que esto está sacado de esas enseñanzas mínimas. Y bueno, pues por mi parte nada más. Ahora le paso la palabra a Pedro. Muy bien, muchas gracias, Merche. Voy a compartir. Gracias. Voy a dejar de compartir, yo creo.
Vale, se me oye, ¿no? Y Ujú. se me ve. Genial. Pues muchas gracias por la introducción, Merche, de los elementos curriculares que intervienen y que afectan en en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las etapas de infantil y primaria. Yo me he centrado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional, y sobre todo lo que he intentado ha sido localizar en qué cursos, etapas y asignaturas se veían contenidos relacionados con la programación por bloques, que es el objetivo del proyecto. Entonces he intentado hacer ese filtrado y he empezado por la educación secundaria obligatoria, que ahí tenéis como el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, nos dice que de primero a tercero va a haber una serie de asignaturas que van a verse en los 3 cursos y que en al menos uno de los cursos se ofertará tecnología y digitalización. Y el cuarto curso dice también que va a haber una serie de asignaturas comunes y que va a haber otra serie de asignaturas de las que se van a elegir 3, entre las que están digitalización y tecnología. Y veremos cómo en la Comunidad de Madrid esto se ha organizado por opciones. De manera que si yo elijo una opción, de esas 3 tengo 2 obligatorias y otra que puedo elegir. Y si elijo otra opción, pues la configuración será distinta. En el currículo de educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Madrid, como veis, de primero a tercero, las asignaturas que van a ver los alumnos son exactamente igual que en las enseñanzas mínimas, y luego tienen una materia optativa que pueden elegir en esos 3 cursos, y la Comunidad de Madrid oferta ciencias de la computación en primero y en segundo. Y como veis, incorpora tecnología y digitalización tanto en segundo como en tercero. Decía las enseñanzas mínimas que habría que incorporarla al menos en uno de los 3, pues en la Comunidad de Madrid se ha decidido incorporarla en segundo y en tercero de la ESO. Y si vemos la distribución horaria de los 3 primeros cursos de enseñanza secundaria obligatoria, veis cómo tecnología y digitalización tiene 3 horas semanales en segundo y 2 horas semanales en tercero. Y si elegimos ciencias de la computación como optativa en primero o en segundo, pues dispondría de 2 horas semanales. Mientras que el cuarto curso va a tener una serie de asignaturas que son obligatorias para todos, que son esas que veis ahí, y también tiene una materia optativa que se puede elegir. En este caso, las materias optativas, ninguna está relacionada con tecnología o informática, por eso no he puesto ninguna. Y de esas 3 materias que decíamos que tienen que elegir de este pool de asignaturas, pues 2 vienen dadas por la opción elegida. Y estas son las opciones que establece el currículo de la Comunidad de Madrid que se pueden elegir. La opción científica, la tecnológica, la profesional, la artística y la opción de humanidades. Como veis, la opción tecnológica es la que obliga a los alumnos a elegir digitalización y tecnología y elegir una tercera asignatura de ese pool de asignaturas que teníamos. Pero esta digitalización y tecnología también se puede elegir como tercera asignatura de alguna de las otras opciones. Así es que este sería el horario del cuarto curso de educación secundaria obligatoria, y como veis, pues de esas materias de opción que hay 3, si elijo la opción tecnológica, pues tendré digitalización y tecnología, pero si no, siempre podría elegirlas, ya digo, como la tercera, una de ellas como la tercera opción de esas materias de opción. Vale, y luego he pasado a hacer un análisis un poco más profundo de cuál es el currículo de cada una de estas asignaturas en la Comunidad de Madrid. Recordar que esta tecnología y digitalización de segundo de la ESO es obligatoria para todos los alumnos, y en ella los contenidos se organizan en bloques. El primer bloque sería este proceso de resolución de problemas.
El segundo sería comunicación y difusión de ideas. Y este tercero es el que tiene como título Pensamiento computacional, programación y robótica. Y como veis, se agrupan esos contenidos en algoritmia y diagramas de flujo, aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles, y hay un tercer bloque que habla del uso de herramientas de programación por bloques. Lo que he hecho ha sido buscar en el currículo cuáles serían las competencias específicas y criterios de evaluación de los que nos ha hablado Merche antes, que estarían relacionados con este uso de herramientas de programación por bloques. Y la competencia específica 5 dice, en concreto, desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes para crear soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica. Aquí, como veis, en la competencia no hace referencia explícita a la programación por bloques, pero sí que en los criterios de evaluación que formula 2 a partir de esta competencia específica, el 5.1 sería describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de algoritmos básicos y diagramas de flujo sencillos, aplicando los elementos y técnicas de programación de manera creativa, ¿vale? En este primero parece que se hace más énfasis en el aspecto creativo de la programación. Y el criterio de evaluación 5.2, que habla de programar aplicaciones sencillas de forma guiada con una finalidad concreta y definida para distintos dispositivos, ordenadores, dispositivos móviles y otros, aplicando herramientas de edición y empleando los elementos de programación por bloques de manera apropiada. Este criterio de evaluación sí que hace una referencia explícita a la programación por bloques. Otro bloque de contenidos de esta asignatura sería digitalización del entorno personal de aprendizaje, que habla, pues bueno, de herramientas y plataformas, seguridad en red, sería más la parte de competencia digital quizás. Y un último bloque que habla de tecnología sostenible, desarrollo tecnológico. En la asignatura de tercero, de tecnología y digitalización, tenemos los mismos bloques de contenidos, pero evidentemente los contenidos son distintos, ¿no? En este caso, si avanzamos directamente a pensamiento computacional, programación y robótica, se centran en introducción a la inteligencia artificial y fundamentos de la robótica, sin hacer ninguna referencia a programación por bloques y, bueno, solo una pequeña referencia, ¿no?, hay en montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos, y por lo demás no hablan mucho más, ¿no?, de programación. Digitalización del entorno personal de aprendizaje y tecnología sostenible de nuevo. En la asignatura que hemos dicho que es optativa en primero y segundo, la Comunidad de Madrid la oferta como optativa en primero y segundo, pues en primero de la ESO los contenidos que se ven son en esos bloques de pensamiento computacional, que habla de algoritmos, detección y corrección de errores en esos algoritmos y pensamiento computacional. Programación, y aquí vuelve a hacer referencia a la programación por bloques, lenguajes de programación, tipos de lenguajes de programación, y luego tiene 3 puntos que habla de fundamentos de la programación por bloques, uso de variables, estructuras de control y ejecución simultánea, programación por bloques de animaciones, presentaciones y videojuegos sencillos, y programación por bloques de aplicaciones para dispositivos móviles. He hecho el mismo ejercicio de buscar qué competencias específicas y criterios de evaluación encajaban con esa programación por bloques, y ahí tenéis que la competencia específica 2 habla de diseñar, escribir y depurar aplicaciones informáticas en entornos de programación gráfica y textual, que den solución a problemas concretos, incluyendo el control de sistemas físicos y robóticos. Y luego ahí tenéis 5 criterios de evaluación que están asociados a esa competencia específica: diseñar e implementar mediante un lenguaje de programación por bloques programas que realicen tareas diversas como animaciones, historias, juegos de preguntas y respuestas o videojuegos simples que incluyan interacción con el usuario. Usar las secuencias, la selección y la repetición en programas. Este sería un poco más
general, ¿no? Habla de programación por bloques en concreto, coordinar la ejecución de tareas en diferentes en un programa mediante eventos y mensajes a objetos, elaborar aplicaciones para dispositivos móviles haciendo uso de la programación por bloques, aquí sí que habla de nuevo explícitamente de la programación por bloques, y el último criterio, insertar gráficos, sonidos y otros elementos multimedia en los programas. Tiene otros bloques de contenidos, como son computadores y redes, y esa misma asignatura en segundo, pues está estructurada también en los mismos bloques, pensamiento computacional, programación, solo que esta vez en segundo se centra más en los lenguajes de programación textuales, más que los lenguajes de programación por bloques. Computadores y redes. Vale, eso serían las asignaturas que se ven de primero a tercero, tanto ciencias de la computación, que es optativa, como la que es obligatoria en segundo y tercero, y luego en cuarto de la ESO hemos dicho que, dependiendo de la opción que se coja, si hemos cogido la opción tecnológica, pues tendremos tecnología y digitalización como asignaturas de opción. En tecnología los contenidos se estructuran en bloques también, como veis ahí. El primero sería el proceso de resolución de problemas, operadores tecnológicos, pensamiento computacional, automatización y robótica, tecnología sostenible, y en digitalización, pues es una asignatura enfocada básicamente a la competencia digital, ¿no? Con dispositivos digitales, sistemas operativos y de comunicación, aunque también ven pues, sistemas operativos y sistemas operativos libres, la distribución MAX que hace la Comunidad de Madrid, digitalización del entorno personal de aprendizaje, aquí sí que ven algo de fundamentos de HTML y hojas de estilos, seguridad y bienestar digital y ciudadanía digital crítica. Esas serían las asignaturas que están relacionadas con informática y tecnología que se ven en la etapa de educación secundaria obligatoria. Llama la atención que ciencias de la computación sea optativa y la otra asignatura sea obligatoria y sin embargo en primeros en ciencias de la computación es donde se introduce la programación basada en bloques y en la obligatoria es en segundo cuando se ve la programación basada en bloques, de manera que si alguien elige la optativa y luego cursa la obligatoria en segundo, pues va a haber esos contenidos repetidos 2 veces, pero bueno, no sé cómo lo solucionarán en los institutos, estos solapamientos, ¿no? Que se producen de contenidos. Mientras que en bachillerato, en las enseñanzas mínimas, vemos que el bachillerato se organiza en modalidades, tenemos 4 modalidades: artes, ciencia y tecnología, el general, humanidades y ciencias sociales, este general se incorpora ahora con la LOMLOE, y vemos que tenemos una serie de materias comunes en primero y en segundo. Y dependiendo de la modalidad que elijamos, si elegimos la modalidad de ciencia y tecnología, pues tenemos matemáticas en primero y 2 asignaturas a elegir entre biología, geología y ciencias ambientales, dibujo técnico 1, física y química, y tecnología e ingeniería 1. Y en segundo, obligatoria sería matemáticas 2, y luego tendríamos que elegir 2 entre biología, dibujo técnico 2, física, geología y ciencias ambientales, química y tecnología e ingeniería 2. Las que más relacionadas están con ingeniería informática, pues evidentemente es tecnología e ingeniería 1 y tecnología e ingeniería 2. Aquí tenemos, no sé si se ve muy bien porque no se ve muy bien. Bueno, tenemos cómo se estructurarían este ya es el currículo de bachillerato de la Comunidad de Madrid. Entonces, aquí ya se establecen el número de horas semanales que van a tener cada una de las asignaturas. Y este sería el segundo curso. Bueno, lo importante, tecnología e ingeniería 1, los contenidos que se van a ver van a ser proyectos de investigación y desarrollo, materiales y fabricación, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y electrónicos, sistemas informáticos, programación. Y aquí vemos que
pues lo que se ven son fundamentos de la programación textual, creación de programas para la resolución de problemas y modularización, pero siempre basándose en la programación textual. Sistemas automáticos, tecnología sostenible y luego en tecnología e ingeniería 2, pues de nuevo los mismos bloques, proyectos de investigación y desarrollo, materiales y fabricación, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y electrónicos, sistemas informáticos emergentes, donde se centran esta vez en fundamentos de la inteligencia artificial, características fundamentales del Big Data y ciberseguridad, sistemas automáticos y tecnología sostenible. Esas serían las asignaturas que se ven en bachillerato relacionadas con el ámbito de la informática y la programación. En cuanto a la FP básica, en los ciclos formativos de grado básico, las materias se agrupan en esos tres ámbitos: ciencias aplicadas, matemáticas, biología, física, geología y química; comunicación y ciencias sociales, que engloba las ciencias sociales, lengua castellana y lengua extranjera; y el ámbito profesional, porque cada uno de estos ciclos formativos de grado básico tiene una cualificación profesional. Hay 14 cualificaciones profesionales en formación profesional básica y hay 2 que están más relacionadas con la informática. De hecho, en la formación profesional los títulos se agrupan por familias profesionales. Entonces, esta familia profesional de la informática tiene 2 títulos en formación profesional básica, que es informática y comunicaciones, que es este primero que veis aquí; informática y oficina es este segundo que veis aquí. Como veis, informática y oficina se centra más en ofimática, montaje y mantenimiento de componentes informáticos, operaciones auxiliares para la configuración y explotación, instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos, mientras que en comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos, montaje, hay algunas que son comunes, otras no, ¿vale? Operaciones auxiliares para la configuración y explotación, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que no he encontrado en ninguno de los 2 títulos de formación profesional básica ningún módulo relacionado directamente con contenidos de programación. Y nada, esa sería el resumen de lo que he encontrado. Lo que sí he visto, cuando he echado un vistazo tanto en eso como en bachillerato como en formación profesional básica, es que la LOMLOE hace un especial hincapié en el enfoque competencial de estas enseñanzas, en que tenemos que enseñar no solo los conocimientos, sino las competencias necesarias para que, como bien decía Merche, al finalizar cada una de las etapas tengan un perfil de salida que está descrito por esos descriptores operativos. Y por mi parte yo creo que no